Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de barreras que hay. Vamos a hablar de las más importantes, ¿ok? Vamos a empezar hablando de las barreras de Coloplast. En el caso del Coloplast podemos observar que tenemos barreras planas, convexas ligeras y convexas profundas. En el caso de la convexidad ligera mide más o menos 5 milímetros de profundidad y 7 milímetros de profundidad. Ya sabemos que las barreras convexas están diseñadas para aquellos estomas que no tienen altura, que están planos o que están retraídos por debajo del nivel de la piel. Entonces, tienen diferentes características cada marca en los componentes de su barrera. La mayoría tienen componentes base que son hidrocoloides, pectinas, gelatinas, que son muy compatibles con la piel, permiten la transpiración de la misma, son hipoalergénicas, nos ayudan a la adherencia, a la buena resistencia a la erosión, tienen características que permiten estar varios días colocadas en la piel o que permiten también la regeneración de la piel. Bien, en el caso de Coloplast, como les comentaba, podemos observar que algunas de las características de sus barreras es que son ovaladas, tienen una pestaña que nos ayuda a remover a la siguiente vez que la vamos a quitar. Tiene las medidas en los 4 puntos cardinales, las tiene marcadas para las personas con problemas visuales. En la parte inferior tiene marcado, por ejemplo, en este caso un 50. Eso se refiere que es el tamaño de la barrera, el tamaño del aro. ¿Sale? Es muy importante que identifiquemos las medidas, porque una medida es el aro de ensamble, lo que va a medir también el aro de ensamble de la bolsa, a el área de recorte. Por ejemplo, en esta barrera mide 50 milímetros el área de ensamble y 45 milímetros el área de recorte. Esta, si se dan cuenta, es una barrera plana, diseñada para estomas que tienen buena altura. ¿Ok? Bueno, entonces también contamos con estas barreras, como les comentaba, que son convexas profundas, son muy rígidas, están diseñadas para poder retraer la piel hacia atrás y darle altura al estómago, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, la barrera, el aro de ensamble también es de 50 milímetros, pero como es convexa, su área de recorte disminuye. Por ejemplo, esta es recortable hasta 33 milímetros de diámetro. Entonces, para que nos podamos aprender a entender un poquito mejor cómo vamos a seleccionar la barrera correcta, tenemos que tener primero cuál es la altura de nuestro estoma, si está alto de 2.5 a 3 centímetros, que es la altura ideal, si está plano, o sea, al ras de la piel o está retraído por debajo del nivel de la piel, y saber el diámetro, o sea, cuánto mide, ¿no? Y para escoger nuestra barrera debemos de saber cuánto mide su aro de ensamble y cuánto mide su área de recorte o de precortado. Bien, entonces, Coloplast, como les comentaba, la barrera convexa profunda, la plana, y seguimos con la convexa ligera. Esta, como su nombre bien lo dice, es una convexidad que no es tan profunda y si se dan cuenta cambia el color del adhesivo. Esta es una barrera que está diseñada para efluentes agresivos como iliostomías, urostomías, resiste un poquito más la erosión. En la parte posterior vemos las canaletas marcadas para dar una flexibilidad en la periferia y también podemos observar la medida en la parte inferior, 50 milímetros de ensamble y 33 milímetros de área de recorte. Tenemos dos medidas y esas es importante que las identifiquemos en las diferentes marcas, ¿ok? Bien, en el caso de Coloplast, por ejemplo, si quisiéramos ensamblar esta barrera y tenemos nuestra bolsita, nosotros tenemos la bolsa que tiene este aro de seguridad que cierra y se abre con facilidad. En este caso, para poder ensamblar una bolsa tiene que estar abierto. Ya que está abierto, lo que voy a hacer es ensamblar de abajo hacia arriba, y ya que ensamblé la bolsa, la cierro. En este caso se dan cuenta que una característica de la marca de Coloplast es que se ensambla a presión. Tenemos que presionar un poquito. Obviamente la presión está medida para evitar
pues que al paciente le cause dolor, le cause molestia, aunque hay pacientes que son muy sensibles, que están muy edematizados, que sí tienen dolor y que esta sola presión les puede llegar a lastimar o a doler. Bien, en el caso de Convatec tenemos diferentes características también. Por ejemplo, tienen barreras que son planas, y que simplemente tú las recortas y tienen la misma característica. Tienen una medida en el aro de ensamble y tienen una medida en el área de recorte. Pero tienen una característica especial en estas nuevas barreras que tienen una tecnología moldeable, que en este caso, por ejemplo, si podemos observar, es una barrera plana que es moldeable, ya viene un precortado central, pero si yo quiero hacerla más grande, con mis dedos, como observamos aquí, yo puedo extender ese tamaño. Ajá. Y este adhesivo lo que hace, si se dan cuenta, es abrazar la estomita de una manera suave con sus componentes que tiene para hacer un sello seguro. Pero para pacientes que tienen dificultad manual, que no tienen buena destreza, entonces se les facilita bastante porque no necesitan tijeras para estar recortando al tamaño y a la forma. Entonces solamente con sus deditos moldean y dejan el tamaño adecuado para su estómago. Y si la dejaron muy grande, supongamos que yo hice demasiado hacia atrás la barrera, esta, como tiene memoria, va a ir regresando hasta llegar y abrazar completamente el estómago. Esta es una característica muy buena de esta barrera. Y vemos también que tiene un aro microporoso alrededor, tiene su parte central donde se encuentran concentrados todos los hidrocoloides y otros componentes que son muy compatibles con la piel. Y en el caso de Convatec hay dos tipos de ensamble. Puede ser el ensamble a presión en sus barreritas, o puede ser también un ensamble con su aro de accordion flange, se llama, donde yo puedo introducir los dedos aquí abajito y puedo ensamblar mi bolsa. Por ejemplo, si quiero ensamblar esta bolsita, o en esta barrera, lo que hago es, en vez de presionar, meto los dedos y cierro. ¿Ok? Y bajo el acordeón, porque si no lo bajo, este se queda hacia arriba. Y si se dan cuenta, esto causa demasiado volumen debajo de la ropa y se ve bastante. Hay que aplanarlo para que se quede un poquito más discreto, ¿ok? Bien, entonces esta sería una forma de ensamblar. También en el caso de Convatec tienen unas barreras que son convexas. Esta es la convexidad más profunda que hay. Es una convexidad bastante eficiente y la mayoría de ellas viene precortada. Tenemos dos medidas. Por ejemplo, en este caso podemos tener un aro de ensamble que es de 45 milímetros y tenemos un precortado que en este caso es de 22 milímetros. Estas características vienen en el empaque de la barrera. En el empaque de la barrera podemos observar la medida del aro de ensamble y el precortado, ¿ok? Que son dos medidas diferentes. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos una ostomía de 22 milímetros que es plana, esta barrera queda perfecta. La podemos colocar, le va a dar la altura necesaria, la altura que no tuvo al momento de la construcción quirúrgica. Y bueno, le vamos a colocar su cinturón en las presillas que vienen en la bolsa. Están aquí, son transparentes, no se alcanzan a distinguir a lo mejor muy bien, pero las tienen en la bolsita. ¿Sale? Recordemos que toda convexidad necesita un cinturón. Entonces, existen en todas las marcas planas, convexas, precortadas, recortables, ¿ok? Bien, en el caso de Hollister, podemos observar que tenemos las barreras que son planas. Tienen una nueva tecnología que se llama CeraPlus. En el caso de CeraPlus, nos ayuda a regenerar lesiones superficiales o algunas dermatitis de la piel periostomal. Eso es muy bueno porque con solo el hecho de utilizar las barreras, que la mayoría te ayudan, pero la tecnología de CeraPlus te ayuda un poquito más a regenerar. Si no hay una lesión en la piel, no es precisamente necesario. Entonces hay barreras que son planas, hay barreras que son convexas, recortables o precortadas también. En el caso de Hollister tenemos el aro microporoso alrededor y tenemos también la zona central, donde tenemos la mayoría de los componentes que nos ayudan a la adhesión y al cuidado de la piel.
Si, por ejemplo, yo quiero adherir, quiero ensamblar mi barrera, también tenemos el aro flotante, que es muy cómodo para los pacientes, y lo que hacemos es introducir nuestros dedos, no es necesario ensamblar las barreras a presión, y entonces ensamblamos la barrerita y queda totalmente cerrada, ¿vale? Tenemos las presillas para el cinturón, aquí, para poder colocarlo en caso necesario. En las convexidades, si se dan cuenta, aquí tenemos el aro de ensamble con su anillo flotante, y en la parte posterior vemos que tenemos toda el área de recorte que nos da un margen amplio para poder recortar. Como se darán cuenta, hay diferentes medidas en las barreras, existen por una razón. Quiere decir que si tenemos una ostomía que tiene un diámetro pequeño, no voy a utilizar, por ejemplo, en este caso esta, que es recortable hasta 51 milímetros. Y si mide 20 milímetros, no tiene caso que yo utilice una barrera tan amplia. Necesito utilizar una barrera que se adapte al tamaño de la ostomía. Por eso existen diferentes tipos de ensamble, diferentes medidas. Mientras más pequeña sea la barrera, mientras más se adapte al tamaño de la ostomía, mejores resultados van a tener, ¿ok? Entonces, si vemos, sobre todo en las barreras convexas, si yo coloco una barrera convexa muy grande y la ostomía es muy pequeña, la verdad es que no va a servir mucho independientemente de la marca que sea. Muchas gracias.